Este es Bernard Arnault, y durante más de una década fue el rey absoluto del lujo. Desde su trono en LVMH, construyó un imperio con más de 75 marcas bajo su mando. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Moet, Sephora, Tiffany. Una máquina perfecta que convertía deseo en dinero. Llegó a tener más de 200.000 millones de dólares en patrimonio y se convirtió en el hombre más rico del planeta. Sí, por encima de Elon Musk. Pero incluso los imperios más poderosos tienen grietas. En 2024, LVMH perdió más de 100.000 millones en valor bursátil. Las redes sociales empezaron a desmontar la imagen de perfección. Y lo que parecía lujo eterno comenzó a mostrar su precio real. Fábricas cuestionables, presión interna, manipulación mediática y una estructura construida más con deuda e influencia que con diseño o creatividad. ¿Cómo un empresario que no ha creado una sola marca terminó controlando toda la industria más aspiracional del planeta? Y más importante, ¿por qué su reinado empieza a tambalearse? Prepárate, porque esta no es solo la historia de Bernard Arnault, es la historia de cómo el lujo, tal como lo conocemos, podría estar viviendo sus últimos días dorados. Los orígenes. Bernard Arnault no nació en la pobreza. De hecho, nació en el confort. Hijo de un empresario del sector de la construcción y una madre pianista, creció en un entorno de privilegio en el norte de Francia. Asistió a las mejores escuelas, leyó sobre negocios desde joven y no tardó en soñar con construir su propio imperio. Estudió ingeniería en la École Polytechnique, una de las universidades más prestigiosas de Francia. Pero mientras sus compañeros soñaban con ciencia o política, Bernard quería algo distinto: poder. Y pronto lo encontraría. En lugar de quedarse en la empresa familiar de construcción, convenció a su padre de vender la división industrial y reinvertir todo en el sector de bienes raíces de lujo. Ese fue su primer gran movimiento, un salto de la construcción tradicional al mundo del lujo. Pero el punto de inflexión llegó en un viaje a Estados Unidos. Allí, Bernard descubrió algo que cambiaría su forma de ver los negocios. La estrategia de comprar barato, recortar, reestructurar y revender con ganancias astronómicas. Era capitalismo puro, sin romanticismo, sin historia, sin legado. Solo rentabilidad. Y eso, para él, era hermoso. En 1984 surgió su gran oportunidad. El gobierno francés buscaba salvar un grupo empresarial en crisis. Dentro de ese caos financiero había una joya olvidada: Christian Dior. Bernard invirtió 60 millones de dólares, 15 de su bolsillo, el resto financiado. Y compró el grupo, pero no por sus fábricas, ni por sus tiendas, ni por sus empleados. Lo hizo por una sola cosa: el nombre. Desmanteló divisiones enteras, despidió a miles de trabajadores y transformó Dior en una marca rentable. En solo 3 años, su inversión valía cientos de millones. Fue su primer gran golpe. No solo se volvió rico, se volvió temido. Había entendido lo que pocos entendían. En el mundo del lujo, lo que importa no es lo que vendes, sino lo que representas. Desde entonces, su estrategia fue clara: comprar marcas legendarias, reestructurarlas como si fueran activos financieros, elevar su imagen con marketing quirúrgico y convertirlas en objetos de deseo. No necesitaba diseñar, solo necesitaba poseer. Y su ambición no se detuvo ahí. En 1987, aprovechó la fusión entre Moet Hennessy y Louis Vuitton para infiltrarse en el nuevo conglomerado, LVMH. Compró acciones silenciosamente, se alió con otros inversionistas, desplazó a los directivos originales y tomó el control absoluto. Sin haber fundado ni una sola marca, Bernard Arnault ya manejaba el grupo de lujo más grande del mundo. Su método era simple: estrategia, frialdad, control. No vendía productos, vendía estatus. Y su historia apenas comenzaba. El éxito. Con Dior como trampolín, Bernard Arnault se lanzó a una conquista sin precedentes. Su siguiente objetivo fue Louis Vuitton, la joya del lujo francés. Pero no quería solo una marca, quería todas. En 1987, Vuitton se fusionó con Moet Hennessy para evitar adquisiciones hostiles. Una jugada defensiva que terminó abriéndole la puerta al depredador más astuto de Europa. Arnault empezó comprando en silencio. Primero un 5%, luego un 10%, después un 25%.
Cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. En pocos años, tomó el control de LVMH con un 43.5% del capital. Así nació el mayor imperio del lujo moderno. Durante las siguientes décadas, repitió la fórmula: adquisición, optimización, expansión. Loewe, Fendi, Marc Jacobs, Bulgari, Sephora, Tag Heuer, Tiffany & Co. Más de 75 marcas bajo un solo mando. Cada una con su identidad, pero todas ahora parte de una misma maquinaria. Pero Bernard no vendía productos, vendía símbolos. Entendía el valor del estatus como nadie. Subía precios, limitaba inventario y aumentaba la percepción de exclusividad. Mientras las marcas parecían más deseables, él acumulaba poder. Un ejemplo brillante: Tiffany & Co. En 2020, firmó su compra por $16.200 millones. Cuando estalló la pandemia, quiso echarse atrás. Usó una carta del gobierno francés, redactada por él mismo, para suspender temporalmente el acuerdo. Al final cerró el trato pagando 400 millones menos. 2 años después, Tiffany duplicó sus ganancias. Era una mente corporativa fría, pero brillante. No diseñaba, no creaba colecciones, solo conquistaba. Y su enfoque era quirúrgico: eliminar lo innecesario, invertir en imagen, elevar el precio. La clave estaba en controlar la narrativa. En el lujo, no se trata de lo que es, sino de lo que parece. Arnault lo entendía a la perfección. Por eso sus marcas no vendían bolsos o perfumes, vendían validación. Y ese deseo era tan potente que justificaba cualquier aumento de precio. Por ejemplo, una Speedy Bag de Louis Vuitton costaba $350 en 1998. Hoy supera los 1.500. Mismo diseño, materiales similares, producción similar. Pero para Arnault, el precio no refleja el costo, refleja el control. LVMH se convirtió en una máquina de riqueza con una fórmula financiera implacable: deuda barata, adquisición, alza de precios, más beneficios y repetir. Mientras el deseo se mantuviera, el ciclo era eterno. Y mientras las marcas brillaban en pasarelas y redes sociales, Bernard se mantenía invisible. No daba entrevistas, no buscaba cámaras, pero tras bambalinas compraba viñedos, hoteles, periódicos. No por diversificación, sino por influencia. En Francia, varios medios importantes están ahora bajo su control, pero su mayor golpe fue convertir el lujo en aspiración global. Gracias a colaboraciones con marcas como Supreme, exposiciones de arte y desfiles virales, logró que miles soñaran con sus productos. No importaba si no podías pagar un bolso de 3.000 euros. LVMH tenía algo para ti: una fragancia, un pintalabios, una camiseta. La puerta simbólica al mundo del lujo. Y eso cambió todo. El lujo ya no era solo un bien, era una identidad. Cada marca funcionaba como un universo: reglas propias, iconos visuales, campañas millonarias. Todo estaba pensado para hacerte sentir parte de algo exclusivo. Durante más de 30 años, Bernard Arnault dominó la industria sin diseñar una sola prenda. Gobiernos lo consultaban, diseñadores lo temían, competidores lo estudiaban. Construyó un imperio sobre el deseo, y por mucho tiempo parecía invencible. La caída. Durante más de 3 décadas, Bernard Arnault jugó en modo invencible. Cada adquisición era un acierto, cada campaña de marketing una obra maestra. Su imperio parecía blindado ante cualquier crisis. Pero incluso los titanes pueden sangrar. Y cuando el lujo comenzó a tambalearse, fue LVMH quien sintió primero el temblor. Todo comenzó de forma sutil. En 2022, las ventas en China, el mercado más rentable del sector, empezaron a enfriarse. La combinación de restricciones sanitarias, un consumidor más consciente y la desaceleración económica global afectó directamente al corazón del negocio. Por primera vez en años, LVMH dejó de crecer. Y aunque internamente intentaron mantener el optimismo, el mercado fue implacable. En 2024, el grupo perdió más de $100.000 millones en capitalización bursátil. Pero los números eran solo el inicio. Lo que vino después fue aún más peligroso: el cambio cultural. Durante décadas, LVMH había funcionado bajo un modelo basado en escasez, percepción de exclusividad y una narrativa cuidadosamente controlada. Pero la nueva generación de consumidores no estaba comprando esa historia. Literalmente. Ya no bastaba con el logo o el precio elevado para justificar el deseo.
El lujo, para muchos, había dejado de ser aspiracional y se había convertido en símbolo de exceso, opacidad y explotación. En redes sociales, antiguos empleados empezaron a contar sus experiencias en fábricas tercerizadas. Algunos describían condiciones laborales indignas, salarios bajos y jornadas interminables. En TikTok, vídeos mostrando cómo se producían los bolsos de 3.000 euros con costos mínimos acumulaban millones de visualizaciones. La gente comenzaba a preguntarse, ¿realmente vale lo que cuesta? Y no era solo el costo. También el impacto ambiental. Documentales y reportajes pusieron el foco sobre las toneladas de productos que las marcas destruían cada año para evitar rebajas o preservar la exclusividad. La imagen perfecta de LVMH empezaba a resquebrajarse. Y con cada nuevo dato, cada testimonio, cada filtración, se hacía más evidente. El castillo de oro tenía grietas. Arnault, fiel a su estilo, intentó contener la narrativa. Redobló su control sobre los medios que poseía en Francia. Ignoró los cuestionamientos públicos. Reforzó la comunicación institucional con mensajes de tradición y artesanía. Pero ya no era suficiente. Porque el problema no era solo externo, también era interno. Dentro de LVMH, los márgenes empezaban a tensarse. El modelo de subir precios constantemente ya no funcionaba igual. Marcas como Dior o Fendi enfrentaban saturación. Louis Vuitton, su joya de la corona, tenía boutiques con menos tráfico que nunca. Para mantener el crecimiento, comenzaron a lanzar más productos, más colaboraciones, más ediciones limitadas. Pero en el proceso, empezaban a diluir el mismo aura que los había hecho intocables. Y entonces surgió otro frente, la competencia. Hermès, la única gran casa de lujo que nunca cayó en manos de Arnault, seguía creciendo con paso firme. Con una estrategia casi opuesta, producción limitada, cero campañas agresivas, control férreo de su imagen, logró superar a LVMH en valor bursátil por primera vez. Para muchos analistas, Hermès era el nuevo oro del lujo. Menos ruido, más valor. Mientras tanto, el fast fashion también apretaba por el otro lado. Marcas como Zara o Shein entendieron el juego del deseo y lo replicaron a velocidad supersónica. Incluso colaboraciones como la de Balenciaga con Crocs o Gucci con Adidas demostraron que el lujo ya no tenía el monopolio de la atención. Arnault, acostumbrado a mover el tablero, se encontraba rodeado. Y aunque seguía siendo uno de los hombres más ricos del planeta, el aura de invulnerabilidad empezaba a desvanecerse. Pero quizás el golpe más fuerte no vino del mercado, ni de los consumidores, ni de la competencia, sino del tiempo. A sus 75 años, Bernard sigue al mando. Pero el futuro de LVMH es una incógnita. Aunque sus hijos ya ocupan cargos estratégicos en diferentes marcas del grupo, la sucesión real aún no está clara. Y un imperio tan centralizado, tan dependiente de una sola mente, podría ser muy frágil sin su figura. Porque si algo ha quedado claro con esta caída parcial, es que LVMH no es solo un conglomerado, es el reflejo de un hombre. Su ambición, su visión, su forma de entender el poder. Y cuando ese hombre ya no esté, ¿qué quedará? Hoy, casi 2 siglos después de que Louis Vuitton cosiera su primer baúl, su nombre sigue en cada esquina del lujo, pero el espíritu con el que lo fundó parece estar desapareciendo. Porque lo que una vez fue sinónimo de perfección artesanal, ahora es parte de una máquina global que enfrenta más presión que nunca. La actualidad. Hoy, LVMH sigue siendo el rey del lujo, pero su corona ya no brilla como antes. En lo que va de 2025, el grupo ha perdido más de 100.000 millones de dólares en valor bursátil, y las ventas en China, su mercado más fuerte, han caído un 16%. En Corea del Sur, otra plaza clave, las ventas han bajado más de un 20%. Y por primera vez en décadas, se empiezan a ver descuentos en productos de Louis Vuitton, algo impensable hace apenas unos años. Las boutiques, especialmente en Asia, están más vacías. El consumidor joven no solo exige lujo, también ética y transparencia. Y mientras marcas como Hermès mantienen su imagen artesanal, LVMH enfrenta acusaciones por condiciones laborales, outsourcing opaco y márgenes que rayan en lo abusivo. Con más de 75 marcas bajo su control, Bernard Arnault sigue al frente. Pero con 76 años, su sucesión ya está en el aire. Sus hijos ocupan cargos clave, pero ninguno ha demostrado aún la visión fría y quirúrgica que hizo crecer el imperio. Y con una nueva generación que cuestiona el lujo tradicional, la verdadera amenaza para LVMH podría no ser una crisis financiera, sino una crisis de relevancia.
Bernard Arnault no inventó ninguna marca, pero construyó el mayor imperio de lujo del planeta. Lo hizo con estrategia, frialdad y una visión única para transformar deseo en poder. Pero el mundo cambió, y aunque LVMH aún domina, su modelo enfrenta desgaste. Porque hoy el estatus ya no lo define un logo, lo define un valor. Y si el lujo no se adapta, puede dejar de ser deseado. Quizá Arnault siga reinando un tiempo más, pero incluso el rey del lujo tendrá que enfrentar la realidad más temida por cualquier imperio: el momento en que el mundo deja de mirarte.